dos de los más grandes apóstoles del Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 2 de la epístola o carta que dirigiera el apóstol Pablo a los Gálatas, a todos los hermanos de la provincia de Galacia. Hermanos que estaban confundidos, hermanos que estaban siendo engañados, siendo embrujados, utiliza esta palabra la Biblia, como lo vamos a ver. Y de haber comenzado bien, caminando por la gracia, ellos por causa de aquellos hipócritas y por causa de aquellos falsos hermanos, estaban empezando a desviarse de la fe, a desviarse de la gracia, y lo peor de todo, para volver a caminar en la esclavitud de la ley, de las obras, del pórtate bien. Esto es algo tan de nuestra época, hermanos, tan de este tiempo. Nos cuesta tanto trabajo poder separar la obra que Cristo hizo a favor de nosotros de lo que nosotros podemos hacer. Y es una tentación muy fuerte. Todos caemos en eso, unos más, otros menos, pero es muy difícil podernos zafar de esta vorágine, de este empujón que el medio ambiente, la sociedad y los mismos hermanos, por no hablar de las autoridades que tenemos, nos impelen, casi nos obligan a vivir. He estado repitiendo durante estas últimas semanas la importancia de considerar que hemos sido salvados solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que nada bueno hiciste tú, ni yo, para tener la vida eterna. Al contrario, nada más échale una miradita a tu vida y a tu pasado y con eso poquito que tú hiciste mal es suficiente para irte al infierno, igual que yo. Precisamente Dios, sabiendo que el ser humano se había desviado, Arturo, sabiendo que el ser humano no tenía oportunidad de salvarse a sí mismo, Él había tenido ya un plan de antemano y todo lo redujo a la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Y nos dijo, miren, como ustedes no se pueden salvar, el único que los puede salvar es alguien que nunca ha fallado, y ese es mi Hijo Jesucristo. Los que crean en Él, los que reconozcan que son pecadores y que por sí mismos no se pueden salvar, pero volteen hacia mi Hijo Jesucristo, creyendo que Él sí los puede salvar, yo los voy a anotar en mi libro de la vida. Esa es la única garantía que tenemos de la vida eterna. Pero una vez que ya nosotros hemos creído, y te lo enfatizo más, Arturo, porque este domingo tú vas a venir a las aguas, gracias a Dios, del bautismo. Y esto lo debes tener bien claro. En todos nosotros, así como reconocemos que hay algo malo, todos tenemos malo, todos nacemos en pecado, todos nacemos mal. También, sin embargo, al menos se nos ha hecho creer y nosotros mismos lo sentimos, hay algunas cosillas medio buenas. Así malo, que digamos malo, pues no soy tanto. De repente me salen buenas cosas. Y esto es lo que nos trae a confusión, o este es el principal engaño que el enemigo tiene, como para decirnos, échale ganas, con tantito que tú te esfuerces, tú puedes hacerlo. Y entonces caemos en la trampa y tratamos de, en nuestras fuerzas, pues demostrar aún a Dios mismo o a los demás que somos más o menos buenos. Si algo bueno hay en ti o en mí, se llama Jesucristo. Si algo bueno hay en ti, se llama Jesucristo. Y Él es el que debe producir, si es que está produciendo en tu vida porque tú lo dejas,
las buenas obras, pero no eres tú. Finalmente no eres tú. Les cuesta trabajo a algunos poder entender esto cuando hablo de estas cosas. De inmediato buscan el que nuestra voluntad está en juego y que sin embargo somos nosotros los que terminamos de hacer las cosas. Sí, es verdad. Pero a mí no me gusta hablar de eso porque sin darnos cuenta volvemos a caer en el engaño de que finalmente soy yo el que hace las buenas obras. Hay tantos ejemplos que podríamos poner para comprender esto, y lo digo por esto que vamos a volver a considerar en el versículo 11 del capítulo 2. No pudimos hacer nada para ser salvos, pero tampoco podemos hacer nada, hermanos, para satisfacer a Dios en nuestras fuerzas. ¿Cuántos saben que Dios quiere que caminemos en santidad, haciendo buenas obras? El asunto es cómo van a ser llevadas a cabo esas buenas obras. ¿Cómo? Las puedes hacer tú, en tus propias fuerzas. Eres inteligente, tienes fuerza, tienes algo de dominio propio, fuerza de voluntad. Pero alguien dijo que aún las mejores obras hechas por nuestra propia fuerza son basura delante de Dios. Son como trapos de inmundicia. Por eso es importante que nosotros volvamos a la gracia, a saber que es Jesucristo el que va a estar operando en nosotros y nosotros dispuestos a que Él nos use. Es como si unas pinzas se jactaran del buen trabajo que hicieron apretando tuercas. Imagínense que las pinzas hablaran y tuvieran conciencia y al término de todo un trabajo anduvieran de presumidas diciendo: apreté 50 tornillos. En realidad, ¿quién apretó los tornillos? Pues el que usó las pinzas, ¿no? El privilegio de las pinzas solamente está en que aquel las usó, pero el mérito se lo lleva el trabajador. Jamás he visto ni he oído que alguien felicite al desarmador. Nunca he sabido que alguien le pague al serrucho, le paga al carpintero, le paga al electricista. Las herramientas, lo más triste es que las herramientas a veces se dejan tiradas. Algunos las quieren y más o menos las guardan, pero otros las usan y las botan. ¿Por qué? Pues porque son herramientas, porque el que vale es el que trabaja con ellas. Bueno, tú y yo somos eso, somos solamente herramientas. Y si las herramientas tuvieran voluntad que no la tienen y nosotros sí, simplemente dirían: aquí estoy, úsame como tú quieras. Yo soy un serrucho, un martillo, lo que sea, úsame, aquí estoy. No voy a poner resistencia. Y entonces el carpintero toma el martillo y lo usa. Cuando los gálatas entendieron que eran salvos por la gracia del Señor Jesucristo, como había esa discusión abierta de los que creían en el judaísmo todavía, a ellos les costaba trabajo que con tanta sencillez simplemente aquellos gentiles vinieran a decir: somos tan salvos como ustedes judíos. Era tan difícil para un judío poder aceptar este principio. Como un gentil, les decían perros, fíjense, como un perro, así como así, igual que nosotros, vamos a ser salvos por Jesucristo. Muchos de nosotros cumplimos algo de la ley, simplemente Pablo, con todas sus credenciales. Nosotros nos costó trabajo, nos circuncidaron, no dejamos de ir a la sinagoga, nosotros dábamos nuestros diezmos, nosotros guardábamos las fiestas. Y cuando Cristo apareció,
creímos en Él y somos salvos. Bueno, pero ¿y todo lo que hicimos como judíos no cuenta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿No cuenta? ¿Nada de lo que hicieron como judíos cuenta? ¿Qué opinas, Anita? Pues no cuenta, Abraham, nada. Pero para ellos sí contaba. Por eso cuando un gentil, que no era judío, obviamente, y que nunca hizo nada de la ley, igual que los judíos que sí habían hecho todo lo que la ley les decía, levantaban su mano y decían, yo creo que Jesucristo es mi Salvador. Ellos decían, ¿a poco este es tan salvo como yo? No, pues no se vale. Cuando menos que lo circunciden, ¿no? Ya de perdiz, mochilas, pues sí, cuando menos que lo circunciden. Además incircuncisos y salvos. Para nosotros en este tiempo es más comprensible. Esta diferencia no existe para nosotros tampoco, pero para un judío. Por eso es que a la fecha todavía hay gente que no siendo judía pretende ser judío y enseña cosas de los judíos. Se les llaman los judaizantes. Aquellos que son creyentes en Cristo, pero están cumpliendo las fiestas y les fascina andar hablando de los utensilios del templo y de la kipá y de tantas cosas que se ocupaban en el judaísmo. Por ahí te vas a encontrar, si no es que ya te encontraste con uno de esos que son creyentes en Cristo, pero son también de alguna manera creyentes en las tradiciones judías. Esos eran los Gálatas. Lo peor de todo es que los Gálatas habían comprendido bien el mensaje de Pablo, habían sido salvos por Jesucristo, pero empezaban a tener algunas enseñanzas de gente que no estaba bien convencida o que estaba queriendo jalar a los cristianos para hacerlos un poquito judíos, aunque también cristianos. ¿Y quién cree que estaba en eso? El apóstol Pedro. ¿Cómo? El apóstol Pedro que anduvo con Jesús. Y Pablo que se da cuenta. Vamos a leerlo. Véanlo. Dice en el versículo 9, vamos desde el 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, los principales apóstoles, nos dieron a mí y a Bernabé la mano derecha y nos saludaron, como diciendo, somos iguales, compañeros, cristianos, hermanos, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos fueran a predicar a los que habían o los que eran judíos. Y lo único que nos pidieron fue que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo procuré con diligencia. Hasta ahí todo muy bien. Pero pasó un tiempo y cuando Pedro llegó a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara, porque se había hecho digno de reprensión. ¿Qué entiendes por resistir a alguien cara a cara? Confrontar. A ver. Ven para acá, Daniel. Tú ven aquí. Lo más cerquita que puedas aquí de mí. Así veme. Y yo arriba, así. Veme a la cara, por favor. No está bien eso. Muy mal.
No es correcto. ¿Cómo es posible que tú? Eso es resistir cara a cara. ¿Es poca cosa? No dice que platicó con él. No dice que tuvo un diálogo con Pedro. Dice que le resistió, así como lo hice ahorita, cara a cara, porque se había hecho digno de regaño. Por eso alcé la voz, porque así fue. No crean ustedes que Pedro le dijo, oye, Pablo, no puede ser, mira tú. Ustedes saben que a mí no me cuesta tantísimo trabajo hacer eso cuando se debe hacer. No digo que siempre tenga que ser, pero yo estoy perfectamente convencido que en algunas ocasiones tengo que resistir a alguien cara a cara. Los pastores saben que así soy. Para algunos esto puede ser, fíjense, falta de amor. Puede ser legalismo, sí, porque de eso me acusan, que soy un legalista. ¿Qué más puede parecer? Altivez, sí, claro. Además, si estoy aquí arriba y Daniel está abajo, como yo me siento muy, por eso le hablo así. ¿Es por altivez? ¿Es por orgullo? Podría ser, pero puede no ser. Pero puede tacharse de altivez. ¿De qué otra cosa se puede tachar, Anita? De soberbia, sí, que es prima hermana de la altivez y el orgullo. ¿De qué otra cosa, Titina? Bueno, por el lado positivo, pero por el lado negativo, autoritarismo, abuso de autoridad, grosería, dureza injustificada. ¿Qué opinan cuando un papá le habla así a un hijo? ¿Se vale? A ver, ¿qué opinan? Nada más digan sí o no, Abraham. ¿No? Depende del problema, pero considerando lo que fuera, ¿podría ser que el papá en algún momento tenga que resistir cara a cara a su hijo? ¿Eh? Los que piensen que no están en la calle de la amargura, muy mal. A lo mejor por eso tus hijos están como están. Otra vez, yo no estoy diciendo que siempre tenga que ser así. Pero alguna vez, como papá, tú tienes que resistir cara a cara a tu hijo. ¿Por qué? Dice aquí, porque se había hecho digno de reprensión. Yo creo que hay mamás que nunca, jamás en su vida han resistido a sus hijos. Lo puedo garantizar, ¿eh? Nunca. Ay, mi hijito, pórtate bien. Ay, mi hijo. Ay, otra vez tú. ¡Ah! Papás, peor si son papás. Ahora resulta que los papás le tienen miedo a los hijos. Me voy a ir más allá para que de una vez no me quieran, al cabo que. Oigan, ¿y qué opinan de un esposo con una esposa? ¿Podría ser? Uy, a mí nomás que me diga un día así mi viejo, lo mando a Calacas. Yo por eso no tengo marido. No te rías. ¿Podría ser? Yo nomás digo. Bueno, aquí dice, porque se había hecho digno de reprensión.
Fíjense que en ese caso yo creo que sería muy lejano, muy raro. No tendría un esposo que resistir a su esposa cara a cara, a no ser. Cabe la remota posibilidad. Normalmente un esposo no debiera hablarle así a su esposa, quizá nunca, fíjense. Pero, ¿quién dijo por aquí? Depende. ¿Les parece poca cosa que Pablo, que fue un apóstol posterior, Pablo ni siquiera conoció a Jesús? Pablo nunca oyó a Jesús. Bueno, quién sabe, a lo mejor algún día pasó y escuchó a Jesús hablar, pero yo creo que no. Pablo nunca tuvo un acercamiento a Jesús como discípulo. Cristo se le apareció camino a Damasco, que fue cuando lo tiró del corcel blanco donde iba. Con crines ondulantes. Se llamaba el caballo blanco. Pero en realidad Pablo no tuvo el acercamiento que tuvo Pedro. A lo mejor un soberbio, si Pedro no estaba en esa condición, pero un soberbio le diría, ¿y tú qué? Ahora resulta, ¿no? Como a ti dices que se te apareció Jesús, yo dormía con él, yo comía con él. Tú, Pablito, a mí no me vengas a decir nada. Yo fui San Pedro con él, el primer papa. ¿Tenía de dónde echar mano Pedro para presumir? A mí el Señor me dijo, tú eres Pedro, y sobre esta declaración que has hecho, voy a fundar mi iglesia. Solamente a mí me dijo, te voy a dar las llaves del reino. ¿Tú qué me andas? A Pablo no le preocupó que fuera el gran apóstol Pedro. Dice, se había ganado la reprensión cara a cara. Ahora vamos a ver qué pecado te cometió, como para que Pablo lo resistiera cara a cara. ¿Y por qué el tema? Ahorita me dicen, piénsenlo, ¿por qué Pablo está sacando esto de Pedro en la carta a los Gálatas? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo o Santiago, Pedro comía con los gentiles. Pero después que vinieron, cuando ya llegaron, entonces ya no estaba con los gentiles, se retraía y se separaba, córtenla, porque tenía miedo de los judíos. ¿Cómo se debe interpretar esto que hacía Pedro? ¿Cómo se le llama? Hipocresía. Un hipócrita es aquel que manifiesta algo contrario a la realidad de lo que vive. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, hermanos, no le roben a Dios, den sus diezmos, pero yo nunca diezmo. Soy un hipócrita. Bueno, Pedro parece que ya había entendido que los gentiles también eran parte del pueblo y se lo dijo Dios con revelación y con una manifestación en casa de Cornelio de una manera preciosa y sobrenatural. Porque hasta el bautismo del Espíritu les dio el Señor a los gentiles cuando estaba en casa de Cornelio. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? No tenía duda Pedro, pues, pero cuando estaba con los gentiles, ay, mis hermanos, tan lindos los gentiles, son tan chulos, me llevo a todo dar con ellos. Pero viene Santiago y viene con algunos otros hermanos judíos y Pedro dijo, gentiles yo ni los conozco, yo soy judío igual que ustedes. Y entonces los hermanos gentiles han de haber dicho, oye, ¿has visto a Pedro medio lejos de nosotros? Tan amigo que era nuestro y apenas llegó Santiago, ya ni nos habla. ¿Sucederá eso en esta época?
¿Tú estás condicionado a tratar con los demás en función de los que están a tu alrededor? Eres muy amigo de fulanita, pero fulanita no quiere a sutanita, y cuando llega sutanita, de repente como que desconoces a fulanita y no te gustaría que sutanita te... No, ¿verdad? Aquí no. Esas cosas no. Imagínate que tú le hablas a todos, pero sabes que una hermana está peleado con esa con la que tú estás. Y la ves que entra y le dices a la hermana amiga que con la que estás, ¿me permites tantito? Y te haces guaje como que no estabas con ella, porque no quieres que la otra te vaya a decir que estás con su enemiga. El asunto ese es lo de menos, pero lo que Pedro estaba haciendo tenía que ver con el área, con el ámbito espiritual. Pedro se avergonzaba de los gentiles cuando llegaban los judíos, pero antes de que llegaran era muy amigo de los gentiles. Y Pablo, miren, se dio cuenta de su simulación, dice otra versión, se dio cuenta de su hipocresía. Y entonces le habló como le hablé yo a Daniel ahorita. No le importó que fuera el apóstol Pedro. Le resistió cara a cara. Y vean cómo, no nomás le resistió, vean lo que le dijo. Además de su hipocresía, participaron también los otros judíos. Ese es el problema. Pablo se avergüenza de los gentiles cuando llegan los judíos, o Pedro, y los demás judíos hacían lo mismo que Pedro. ¿Verdad? Ah, sí, pues tienes razón, Pedro. Ya no nos juntemos con ellos. Mejor con los puros judíos. Ahí estaban. Y no nada más ellos. Fíjense hasta quién cayó en eso. Dice, aún, ¿quién? Bernabé, que era un hombre bien precioso, era hijo de consolación. También Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, eso de que fue arrastrado, pues sí, el primero que tuvo la culpa, el primer responsable fue el apóstol Pedro, pero Bernabé tenía su propia responsabilidad. ¿Qué deberíamos de hacer? Y puse un ejemplo que se puede dar muy común. Oye, ya te vi, que estás platicando con fulana. Permíteme, no tengo por qué dejarle de hablar. Si tú no le hablas, ella es mi amiga, como tú eres mi amiga. ¿Tú haces eso? Pues si le sigues hablando, yo ya no te voy a hablar. Lo siento por ti, pero yo no puedo hacer diferencia. Ah, entonces también la quieres, la quiero tanto como a ti. ¿Así somos? ¿Somos valientes como para ser sinceros y no tener que ser presionados por nadie? Esto entre los adolescentes pesa mucho. No tenemos por qué dejarle de hablar a nadie, a no ser que esté caminando como un impío y la Biblia dice con él ni aún comas, pero no es el caso. Nosotros no tenemos por qué condicionar nuestra relación con nadie, y menos por terceras personas que nos vayan a dejar de hablar porque resulta que supieron que me fui a comer a la casa de perengana de tal. ¿Ah, qué caray? Para algunos pesa mucho. Vean, a Pedro le pesó al grado de que en esa hipocresía dice que también todos los judíos que estaban con él y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, Pablo escribe, que no andaban rectamente, o sea que eran hipócritas, conforme a la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Para gentiles y judíos. Esa es la verdad del Evangelio. Cristo murió para los dos. Y el que cree en él, gentil o judío, es salvo. Esa es la verdad del Evangelio. Eso tenía que prevalecer. Eso no debía de tener dos caras.
Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, resistí a Pedro cara a cara y le dije, delante de todos, oye, siquiera aquí atrásito de la puerta me lo hubieras dicho. ¿Por qué razón a veces es necesario resistir a alguien cara a cara delante de otros? ¿Para ser ejemplo? ¿Para qué más? ¿Para que otros aprendan? ¿Para ser ejemplo? ¿Para qué más? Para que no hagan esa simulación, esa hipocresía. O sea, escúchalo tú, mi suegra, o ¿cómo dicen? Entiéndelo tú, mi nuera, o entiéndelo tú, mi nuera, o te lo digo a ti, mi nuera, escúchalo tú, o entiéndelo tú, mi suegra. Por ahí va, ¿no? O sea, te lo digo a ti, pero quiero que lo oigan también los demás, porque los otros también están igual que tú, o pueden estar igual que tú. Eso es lo bueno de predicar desde aquí, Chucho, que a veces dispara uno. Yo les he dicho que yo disparo y Dios apunta. Y sí, ¿para qué nos hacemos? A lo mejor en algún momento estamos pensando en alguien, aunque no lo volteemos a ver. Pero cuando hacemos eso y disparamos, le cae a 3, 4, 5 el mismo balazo. Eso es lo bueno a veces. La enseñanza tiene que ser para todos, o para el que se pueda poner, le quede el saco. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos. Acuérdense cómo se lo dije a Daniel. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, entonces, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Fíjense hasta dónde había llegado el apóstol Pedro. Estaba enseñándoles por lo que aquí se deriva, que les decía a los gentiles, oigan, díganles a sus compañeros gentiles que consideren la Torá, que consideren la ley, que consideren. Pero es posible que se le haya nublado la visión de la gracia. Amados hermanos, como hijos de Dios tenemos el peligro de repente patinar, y por eso es bueno siempre estar rodeados de gente que nos pueda jalar las riendas. Oye, ¿te estás dando cuenta lo que me dices? ¿Te estás dando cuenta que esa actitud no es cristiana? No importa, no te importe que puedas perder la amistad, porque primero es honrar a Dios que a los hombres. Pedro se metió en camisa de 11 varas al enfrentar a Pablo, al enfrentar a Pedro de esta manera. Vean lo que le reclama, vean, a ver que si ustedes lo interpretan de otra manera, díganme. Dice que le reclamó, si tú, Pedro, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿a qué se refería con eso? Vives como los gentiles y no como judío. ¿Qué le estaba queriendo decir? Que ya no estás caminando bajo la ley, estás viviendo como los gentiles que no tienen ley. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, sin necesidad de cumplir la ley, y se lo dijo porque sabía que Pedro lo creía. Eso fue lo primero. Entonces le dice, ¿cómo obligas a los gentiles a que guarden las fiestas o a que se circunciden? Pedro estaba obligando. Les decía, Jesucristo es el Salvador, pero mañana acuérdense que es Pentecostés. Los espero en el templo para celebrar la fiesta de Pentecostés. Cristo es el Salvador, predicaba Pedro. Pero por ahí andan algunos todavía que no se han circuncidado, pues si se puede de una vez, y van a estar más completos, aunque muchos.
¿Cómo era posible que Pedro estuviera hablando así? ¿En qué se puede parecer eso ahora? Piensen un poquito. ¿Cómo sería? Estaba hablando de las obras de la ley. Apenas hablé con un hermano el día de hoy que me platicaba de dónde había venido, de qué iglesia había venido. Y me platicaba que él estuvo en una iglesia muy legalista. Y me decía algunas cosas que les obligaban a hacer. Hermano, a mí me dio coraje. Caminar en Cristo y en la gracia del Señor no tiene nada que ver con reglas y leyes. Y si lo que desde aquí nosotros anunciamos y predicamos y enseñamos te puede parecer legalismo, ese es tu problema, pero nosotros no te estamos obligando a nada. Alguna vez me he acercado a ti y te he dicho, si tú no haces esto, tal o cual cosa, o tienes que, nosotros enseñamos, y sí disparamos y Dios apunta, pero apenas recibí la presencia de un hermano que me reclamaba airadamente y me decía, ¿por qué no has llamado a fulano de tal? ¿Por qué no tienes un seguimiento con él y si es posible diario? Espérame. Yo no soy el Espíritu Santo. Yo no tengo derecho a meterme en tu vida y a decirte, oye, ¿por qué traes esa falda tan corta? ¿O por qué traes tú, varón, esa greña tan larga? Si el Espíritu Santo no te redarguye, ¿yo quién soy para hacerlo? Diferente es que desde aquí yo enseñe y te caiga el 20. Entonces yo creo que es el Espíritu quien va a reprenderte. Pero yo ir a acusarte, yo ir a reprocharte. ¿Y por qué Pedro sí lo hizo con Pablo o Pablo con Pedro? Por el nivel que estaban manejando. Ustedes no saben cómo nos llamamos la atención los 6 pastores allá arriba. Bueno, Val sí creo que se da cuenta. Si alguna vez oyen que chilla Chucho, ya saben. Pero nosotros estamos en un nivel de reprocharnos, de reprendernos cara a cara. ¿Cómo ves esto, Anita? Yo tengo más dudas, pero para eso estamos aquí. Adelante, ¿quién le presta un micrófono? O llévenselo, por favor, corriendo, corriendo. ¿Cuál sería la diferencia entre imponer una ley, o digámoslo así, yo siento que vendría siendo lo mismo, cuando se enojan alguna autoridad con alguna oveja y en lugar de restaurarlo o de hablarle con amor y de hacerle ver su error, simplemente le dejan de hablar o le hacen caras cada vez y no lo saludan y eso? ¿No es imponer también una ley? Sí, no. ¿No es imponer? Sí. Si una autoridad, y hablemos de los pastores de esta iglesia, para que no andemos con cosas, simplemente yo le hago malas caras a Alejandra, que ya tengo rato de quererlo hacer, y no le hablo, porque yo juzgo que ella se está portando mal. Hola, Alejandra. Eso está mal. Y más si no le he dicho nada. ¿Qué tengo que esperar que ella entienda por qué estoy? ¿No? Ahora, ¿es posible que una autoridad se ponga seria con una oveja? Como un esposo con una esposa. Y no estamos maltratando a nadie. Imagínate que el hijo le dio una patada
a tu esposa. Tú le das una patada a mi esposa y yo te voy a planchar las nylon. Seguro. Y te pongo 3, pero bien duras, y a mamá se le respeta. Y lo hago porque te amo, hijo, y no le voy a dejar de hablar. Ya lo reprendí, pero tampoco le voy a hacer fiesta. Ay, mijito, ahora vente, mira, te invito a un helado. Espérate. Tiene que reflexionar en lo que hizo. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, el necesario, a lo mejor 1 hora. Es sentido común. Pero algunos hacen sus cosas y además se ofenden porque quieren que los traten acá. Mira nada más, si no hiciste un juego. Dice la Biblia que el que como creyente se comporta como impío, es necesario que se le reprenda cara a cara y hasta con testigos. Y si no hace caso, déjale de hablar. Y tenlo como si fuera un impío, como si fuera alguien que no es creyente. Y si va a acercarse a comer en tu mesa, párate y no comas con él. ¿Sabes que eso dice la Biblia? ¿Cuántos saben que eso dice la Biblia? Imagínate. ¿Para qué? Para que se muera y para que lo acabemos. No. Para que sienta precisamente esa presión y diga, no puedo yo vivir así con este desprecio de la gente. Y entonces se arrepiente y entonces, vente hermano, pues ya estás arrepentido, ahora te voy a reprochar toda la vida. No pues, ¿sí me entiendes, hija? Lo que pasa es que confundimos amor con alcahuetería, confundimos amor ¿con qué más? Con ligereza. Te quiero tanto que no te digo nada. Te quiero tanto que en lugar de regañarte, pues te la paso, ¿no? ¡No! Mamás y papás. Por eso tienen los hijos que tienen muchas veces. En lugar de reprenderlos, en lugar de ponerse firmes con los hijos, todavía les dan sus... Toda autoridad debe de ser sabia en cómo tratar a sus subordinados, no por prepotencia, no por grosería, no por falta de amor, no por todo eso feo que ya dijimos, pero por amor, por ayudarlos, por hacerles ver que están mal. Yo estoy seguro que Pedro reconoció, se arrepintió, y días después Pedro y Pablo estaban tan buenos hermanos como siempre. Sí, porque eso de que, miren, de una vez se los digo, hermanos de aquí de comunidad, no anden haciendo eso de la ley del hielo. Esa es una inmadurez completa. Ni con la esposa, ni con el esposo, ni con las ovejas, ni con los hijos. Y más que ya, 8 días y no me habla. Ah, espérate, pues ¿qué eres un infante? Eso es una inmadurez. Ah, ok, de momento llega el marido borracho y la mujer va a estar muy feliz. Ay, mi vida, mi cielo, ¿qué te sirvo, mi amor? Y al otro día hasta lo ayuda para curársela. Pues qué tonta esposa. Eso no es amor, eso es alcahuetería. Ahora, le va a dejar de hablar 8 días. Se va a ir con su mamá. No te azotes tampoco. Pues sí. Vas a decirle al otro día, oye, no creo que eso esté bien, marido. Y firme, porque también ella puede decirle sus cosas al marido, sin faltarle al respeto. El problema es que cuántas esposas tratan al marido como si fuera el perro, como si fuera el vecinito o el hijo. Una esposa no puede hablarle al marido como si fuera su hijo. Lo voy a decir más fuerte. Una esposa, levante la mano todas las esposas, no puede hablarle a su marido como si fuera su hijo. No es su hijo, es su cabeza, es su marido, aunque se porte mal. No importa que no hayan dicho amén. Eso es manipulación de mi parte, pero ni así cayeron, Rubén.
Pausado, Arturo. Estamos tocando un punto importante porque esto tiene que ver con las relaciones sociales, con las autoridades, con la manera en cómo vamos a tratarnos con los demás. ¿Y dónde queda el perdón y el amor? Ahí está. También el perdón y el amor y la paciencia y la misericordia y la gracia deben de manifestarse, si no todo es golpe y sombrerazo y amenaza y nada. Todo en la debida medida, en todo en el justo momento. ¿Cómo es posible, Pedro, que tú estás obligando a los gentiles a judaizar? Nosotros, Pedro, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, o sea, nosotros hemos nacido como judíos y no somos como los gentiles que pecaron porque no tenían ley. Sabiendo que el hombre no es justificado con base en las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo. Nosotros, Pedro, también hemos creído en Cristo Jesús, los judíos, para ser justificados solamente con base en la fe de Cristo y no de las obras que tú estás obligando a los gentiles a hacer. Porque debes saber muy bien, Pedro, recordarlo, que nadie, ninguna carne será justificada con base en portarse bien. Todo eso se lo tuvo que recordar el apóstol Pablo. Parecía que a Pedro se le había olvidado la esencia del Evangelio. Necesitamos también nosotros, hermanos, en este tiempo entender qué importante es portarse bien, sí. Qué importantes son las obras buenas, sí. Pero que ninguna de esas cosas nosotros las tengamos que hacer porque alguien nos está torciendo el brazo. Eso es legalismo. De verdad, hermanos, para los que no me conocieron, que son casi la mayoría, mucha gente ya no está de acuerdo con mi manera de ser. Le dije a esta persona que me vino a reclamar, es que yo estoy esperando. Sí, es que yo he escuchado que siempre esperas y esperas y esperas. Así me dijo. ¿Qué esperas? Me dijo. Pues espero que el Espíritu Santo le hable y no yo. Espero que con lo que ya le hablé pueda rectificar y pueda reflexionar y no estar como cuchillito de palo, decía mi mamá. ¿Sí saben lo que es un cuchillito de palo? No corta, pero... Sí. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo según la Biblia, Beto? Redarguir de pecado, convencernos de pecado. O sea, el Espíritu Santo sí va a estar allí, miren. Yo no soy el Espíritu Santo. Todavía algunos no entienden cómo yo hablo en contra del noviazgo como hablo. Y cuando veo a una parejita, o sé, porque yo sé, si yo les dijera quiénes andan aquí de novios, se sorprendería. Y quiénes andan de alcahuetes de esos novios, también lo sé. Lo sé, de veras lo sé. ¿Sí? Y algunos han dicho, bueno, ¿y por qué el pastor, ya lo dije el otro día, permite que? ¿Por qué permito? Pues porque Dios permite o Dios no permite. ¿Cuántos saben que Dios permite que te portes mal? ¿O no permite? Dios permite, Arturo. ¿Qué quiero decir con permite? Acá ya me contestaron mucho. Aquí no hablan. ¿Qué quiere decir? Respeta, libre albedrío. ¿Te deja? ¿Espera? ¿O no? ¿O cuando vas a hacer algo te amarra? ¿Te impide? ¿No te da chance? ¿Te deja?
Algunos dicen, ¿por qué Dios es tan bueno y hay tanta maldad en el mundo? No, no le eches la culpa a Dios. La maldad no es de parte de Dios, la maldad es de parte del hombre. Lo que pasa es que Dios espera. ¿Qué espera? Que nos arrepintamos. Qué bueno que espera. ¿O no? ¿No es bueno que Dios espere? Si no te hubiera esperado, Mario. A ver, si en la última que te pusiste te hubieras muerto, te esperó. Bueno, yo estoy aprendiendo también a esperar muchas veces. Y a sabiendas de que un muchacho anda en malos pasos, yo voy. ¿Qué ole, mijo? ¿Cómo estás? Yo sé que en el fondo dice, uy, si el pastor supiera. Pues sí sé. De veras, hermano. Sé. Piensan que no me doy cuenta. Pero sí sé. Es lo peor. ¿Y cómo sabe? Esto ya no te lo digo. Pero sabemos, y no nada más yo. ¿Sí o no, Chucho? Pueblo chico, infierno grande, dice Beto. Somos una familia, hermanos. Lo que nos escondidas haces, desde las azoteas se sabe. Yo no estoy hablando de que el chisme sea bueno. No es bueno el chisme. Pero a veces es bueno que los pastores nos enteremos, fíjense. Y a veces son tan cínicos, dice Beto, y es verdad, que hasta andan platicando sus fechorías. ¿En serio, eh? Así es como nos hemos enterado de las últimas fechorías en algunos aquí. ¿Qué es un cínico? El que no tiene vergüenza, el que hace sus cosas y todavía se jacta. Ah, yo. Pero esa persona que vino a decirme, me dice, ¿y por qué no has ido con su padre a decírselo? A lo mejor lo voy a hacer, pero tengo que esperarme. Tengo que orar, tengo que ver. ¿Qué tal que el muchacho se arrepiente o la muchacha se arrepiente? Y yo no tengo que andar ahí. Si no soy el soldado o el de la Guardia, ¿cómo se llama ahora? La Guardia Nacional, que ando viendo a ver, ajá, te caché. Esto me recuerda a una señora que vivía debajo de la congregación de local de allá de la calle de Nueva York, donde teníamos la iglesia Maranata. ¿Quién viene de allá de Maranata? Ni uno. Ah, Marisa. Cállate, Paquito. Marisa, ¿te acuerdas la mamá de Iliana? La viejita que vivía en la parte de abajo. ¿Te acuerdas, Pris? ¿Dónde andas, Pris? No, ya has nacido. Ah, cálmate. ¿Tú, Liz, te acuerdas de la mamá de Iliana? Era una señora de esas viejitas que son pero. ¿Y cómo le caían gordos los niños? No permitía ni que pasaran por enfrente de su puerta. También los chamacos son canijos, entonces ella, pero era de esas que se enchilaban. Y entonces lo que hacía ella era, ya cuando terminaba el culto, quien calculaba que el culto había terminado, se apostaba en su puerta. Y apenas pasaba un niño. ¡Niño, te caché! ¿Te acuerdas, Liz? ¿Te lo hizo a ti alguna vez? Es que tú eras muy especial, Liz. ¿Así era? Yo te quise advertir, pero no me hiciste caso. Pero así esa señora, te caché, y entonces ya para tenerlos ahí, y los niños se echaban a correr. ¿Quisieran que yo esté así? No, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando algún muchacho me busca y me confía? Yo he tenido pláticas con algunos que se atreven a tener confianza y a venir conmigo. Y yo sé sus cosas. Y no les digo nada. Me espero todavía.
Me espero, en verdad. Hermanos, yo no era así, yo era como esa señora. No, tú ni sabes, Rubén. Ya me agarraste cansado, papá, ya me agarraste cansado. No hubiera sido de veras, cómo me gustaría haber sido, andarías, mira. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, porque aunque pudiéramos buscar justificación, no lo somos por nosotros mismos. Entonces, ¿Cristo es ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si yo vuelvo a edificar las mismas cosas que destruí, me constituyo transgresor. ¿Qué estaba diciéndole Pablo a Pedro? Edificar las mismas cosas que destruí. Volver otra vez a obligar a los demás a portarse bien. No es el caso de los papás, ¿eh? Ya les dije que los papás sí estamos como la ley para nuestros hijos. Ahí no hay gracia. ¿Por qué? Porque nosotros representamos al ayo que los va a llevar a la madurez. Ahí sí no. Ningún hijo te puede decir qué legalista eres, papá. ¿Qué crees, mi hijo? Exactamente eso debo ser para ti. Contéstale. Es el único nivel en donde los papás son la ley para los hijos, quieran o no. Amén, Karen. Claro, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, ¿verdad? Entonces, Pablo sí estaba, pero resistiéndole duro, porque por medio de la ley he muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y allí lo vamos a dejar porque el verso que sigue es de mis preferidos de toda la Biblia. Y quiero que el próximo miércoles, si Dios nos presta vida y me deja predicarles o compartirles o enseñarles, vamos a revisar una vez más este precioso versículo. Y lo vamos a ligar con todo esto que Pablo le está reprendiendo al apóstol Pedro. No podemos nosotros obligar a los hermanos, ni como pastores, ni como hermanos, a que se porten bien y hagan lo que a nosotros nos parece que tienen que hacer. En una ocasión, cuando hablábamos del velo, que ya no hablamos del velo, y eso no quiere decir que no creamos, yo creo todavía en eso hasta que el Señor me revele otra cosa. Yo creo que la mujer, mientras ora o profetiza, debe cubrirse su cabeza. Lo sigo creyendo con todo mi corazón. Pero si acaso, fíjense, a las hermanas que suben a presidir la cena del Señor, bueno, ni a ellas les hemos dicho. Y me da cosa, hermano, porque antes qué esperanzas que yo permitiera que una hermana subiera siquiera a la alabanza sin velo. Se supone que están ministrando, se supone que hasta pueden estar profetizando y orando, porque la alabanza es oración con música. Yo ya le hubiera dicho a Johnny, ninguna mujer puede cantar aquí arriba sin velo. Ni eso hago ya, hermanos, a pesar de que yo creo. ¿Por qué? Porque yo espero que el Espíritu de Dios les dé la revelación y puedan leerlo bien y se interesen. ¿De qué sirve que yo o que cualquier pastor les imponga el velo si en su corazón no traen velo? Eso no quiere decir, hermanos, que entonces ya no hay tal cosa. Pero la Biblia claramente lo dice. La mujer cuando ora o profetiza debe tener señal de autoridad en su cabeza. Claramente está ahí en Corintios 7. ¿7? Creo que no. 11. Yo aprecio mucho a algunas hermanas. Ahí está mi esposa, mírenla. Pregúntenle si yo le digo, ¿qué pasó con tu velo? No salgas de la casa sin velo, ¿eh? Por favor. ¿Así te digo? ¿Te obligo a usar el velo, Chapis?
Pero ella lo usa. Véanla, ustedes la conocen como es. Qué casualidad. No, no es casualidad. Es un reflejo exacto de cómo es ella en lo profundo de su corazón. Otro día damos un estudio a pesar de los pesares. Pero hermanos, a nadie obligamos. Pero un día, una hermana me dijo, hermano, me encontré una tela preciosa para velos. No hace mucho. Y ya los recorté. Ajá. Y yo quiero regalarles a las hermanas. Ajá. ¿Y qué más? Y entendió cómo se lo estaba preguntando. Me dice, no, nada más. Ah, bueno, le dijo. Pero tuve que agregarle porque más o menos es de las que les fascina. Dije, no vayas a obligar a ninguna a ponerse el velo. Aun cuando tú les regales un velo, dile, hermana, por si acaso tú quieres ponértelo. Y si no, devuélvemelo. Pero no les digas, te traje tu velo para que ya lo uses. Por favor, le dije. Si alguna viene y me dice que tú la obligaste a usar el velo, te voy a resistir cara a cara. No le dije eso, pero... Entonces no somos nosotros quienes, hermano, para imponerles nada. Y yo te autorizo, hermano, que cuando tú escuches a cualquier pastor de nosotros, con algo que te parezca que es una imposición, nos reclames y nos digas, pastor, ¿eso no es legalismo? Dínoslo, por favor. Porque yo no dudo que también se nos chisporrotee y estemos pensando que no somos legalistas, cuando a lo mejor sí tenemos algo de legalismo. ¿Ok? Estemos de pie. No, no es legalismo. Vamos a orar. Le voy a pedir a Liz que nos despida, por favor, aunque no traiga velo. Te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que recuerde lo que tú quieres que nosotros cambiemos. Sigue trabajando en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias por los diezmos y las ofrendas que los hermanos traen. En el nombre de Jesús. Amén.